Cada día hay menos. Desperté con la sensación de haber sido devuelto a un lugar que ya no me pertenece. No abrí los ojos de inmediato. Permanecí inmóvil, escuchando. Mi respiración sonaba ajena, demasiado lenta, como si alguien más la estuviera controlando. El silencio era espeso, antinatural, interrumpido solo por un pitido lejano que no supe identificar si venía de la habitación o de mi cabeza. Cuando finalmente abrí los ojos, lo primero que vi fue el reloj. Marcaba las 6:17. No recuerdo haber puesto una alarma. No recuerdo haber dormido. Me quedé observándolo durante varios minutos, esperando que el número cambiara. No lo hizo. Ni un segundo. Ni un parpadeo. Pensé que quizás estaba roto, pero el sonido seguía ahí, constante, marcando un tiempo que parecía no avanzar. Intenté incorporarme y un dolor profundo se extendió desde la nuca hasta la frente, como si algo se resistiera a moverse conmigo. Me llevé la mano a la cabeza y sentí humedad, sudor frío, o tal vez otra cosa. No quise comprobarlo. Hay algo peor que el dolor, la certeza de que no siempre estuvo ahí, y no recordar cuándo comenzó. Me levanté de la cama con cuidado. El suelo estaba helado, demasiado helado para ser temprano. Di 2 pasos antes de detenerme, confundido por una sensación extraña. La habitación me resultaba conocida, pero no familiar, como una réplica imperfecta de un lugar en el que alguna vez viví. Había muebles, fotografías, una silla junto a la ventana, pero nada me decía, esto es tuyo. Fui al baño y me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada parecía cansado, ojos hundidos, piel pálida. Había pequeñas venas rojas alrededor de las pupilas, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Lo extraño no fue no reconocerme. Lo extraño fue que no sentí sorpresa. Abrí la boca para decir mi nombre. El sonido murió antes de formarse. No es que no lo supiera, es que no estaba ahí. Como si alguien hubiera arrancado esa palabra específica de mi mente, dejando intacto todo lo demás. Me apoyé en el lavabo. El pitido volvió, más fuerte, más cerca. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Y entonces lo vi. El bosque. No fue una imagen clara al principio, solo sombras, líneas oscuras superpuestas a la negrura detrás de mis párpados. Pero poco a poco tomó forma. Árboles altos, torcidos, creciendo demasiado juntos. El suelo cubierto de hojas húmedas. Un olor denso, a tierra vieja y madera podrida. Abrí los ojos de golpe. El baño estaba ahí, normal, silencioso. Pero el olor permanecía. Durante el desayuno intenté ordenar mis pensamientos. Había una taza frente a mí, aún tibia, como si alguien la hubiera preparado minutos antes. El café estaba intacto. No recordaba haberlo hecho. Sobre la mesa encontré un cuaderno, mi letra. Al menos eso creí. Era irregular, temblorosa en algunas partes, firme en otras. Pasé las páginas rápidamente hasta detenerme en la última entrada. No tenía fecha. Solo una frase, escrita una y otra vez, ocupando casi toda la hoja. No te duermas. No te duermas. No te duermas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si yo escribí eso, ¿por qué no recuerdo el miedo que me llevó a hacerlo? Dejé el cuaderno y me acerqué a la ventana. Afuera el día parecía normal. Un cielo gris. Demasiado gris. El mundo tenía un aspecto plano, como si le faltara profundidad. Entonces, en el reflejo del vidrio, lo vi. No directamente. Detrás de mí, superpuesto a la habitación, había árboles. No me moví. No respiré. El reflejo duró apenas un segundo antes de desaparecer, pero fue suficiente. Supe, con una certeza que me heló la sangre,
que no había sido una ilusión. El bosque estaba ahí, y no era la primera vez que lo veía. Pasé el resto del día intentando reconstruir mi vida. Revisé cajones, armarios, documentos. Encontré un nombre escrito en una tarjeta, pero al leerlo sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo dentro de mí gritara que no debía saberlo aún. Había fotografías. En todas aparecía yo, siempre solo. En algunas, el fondo estaba borroso, distorsionado. En una, apenas visible detrás de mi hombro, había una forma oscura que no supe identificar. Cuando intenté concentrarme en ella, el pitido volvió, más fuerte. Decidí acostarme un momento, solo cerrar los ojos, solo descansar. El bosque me recibió de inmediato. Esta vez fue más claro, más real. Estaba de pie entre los árboles. Podía sentir el barro bajo mis pies. Podía oír algo. No viento, no animales, algo más profundo. Entonces la vi. La cabaña. Pequeña, antigua, hecha de madera oscura. No parecía abandonada. Parecía ocupada, pero no de la forma correcta. Como si algo estuviera usando ese lugar sin pertenecerle del todo. No intenté acercarme. Aún no. Sentí que no estaba listo. Desperté sobresaltado. El reloj marcaba las 6:17. Esta vez sabía que algo estaba terriblemente mal. Porque no era temprano. Porque el día ya había pasado. Porque no recordaba haber despertado antes. Me llevé la mano al rostro. Estaba temblando. Cada día hay menos recuerdos, menos tiempo, menos yo. Y en algún lugar del bosque, algo está esperando a que lo note. No recuerdo haber salido de la casa. Ese pensamiento no llegó con miedo, sino con una calma equivocada. Como si mi mente hubiera aceptado algo antes que yo. Abrí los ojos esperando ver el techo, la habitación, la silla junto a la ventana. Pero había árboles. Estaba de pie, con los pies hundidos en la tierra húmeda, rodeado por un bosque que respiraba lento, demasiado lento, como un animal enorme fingiendo estar dormido. El aire tenía un olor denso, a hojas mojadas, a madera podrida, a algo antiguo que no debería seguir ahí. No sentía frío, no sentía calor, sentía espera. Miré mis manos. Temblaban apenas, con un movimiento casi imperceptible, como si el temblor no fuera mío, sino un eco. Intenté recordar cómo había llegado hasta allí, pero cada vez que lo intentaba, el recuerdo se deshacía antes de tomar forma, como una palabra pronunciada en un idioma que nunca aprendí. Frente a mí apareció el sendero. No lo vi formarse, simplemente estaba ahí. Un camino estrecho, marcado en la tierra, cubierto de hojas aplastadas. Demasiado definido para ser natural, demasiado limpio para ser viejo. Tuve la sensación absurda de que el camino no me esperaba. Me reconocía. Levanté la vista. Al fondo, entre los árboles, estaba la cabaña. Pequeña, antigua, de madera oscura, casi negra. No parecía abandonada. Tampoco parecía habitada de la forma correcta. Era como si alguien, o algo, la estuviera usando sin entender realmente para qué servía. Sentí una presión en la cabeza. No un dolor, sino una resistencia, como si avanzar fuera una idea prohibida. Aún así, di un paso. El bosque no reaccionó de inmediato, pero algo cambió. No supe decir qué. Los árboles parecían un poco más cerca, el sendero un poco más largo. Caminé. Cada paso se sentía correcto y al mismo tiempo inútil. Caminé durante lo que pensé que eran minutos, luego horas,
Luego perdí la capacidad de medir el tiempo. El sonido de mis pasos se volvió irregular, como si no siempre tocaran el suelo. Miré mi muñeca. No recordaba llevar reloj. Sin embargo, allí estaba. La pantalla se encendió sola. 6:17. El número me produjo una náusea inmediata, como si mi cuerpo lo reconociera antes que mi mente. Quise apartar la mirada, pero no pude. El reloj vibró una sola vez y volvió a apagarse. Levanté la vista de nuevo. La cabaña seguía a la misma distancia. Entonces la vi, en la ventana. Una silueta femenina, recortada contra una luz amarillenta que no iluminaba nada más del interior. No golpeaba el vidrio, no se movía, no parecía pedir ayuda. Simplemente estaba ahí. Y yo supe, con una certeza que me atravesó el pecho, que la conocía. No como se conoce a un extraño, no como se reconoce un rostro. La conocía como se conoce una promesa. Intenté recordar su nombre y sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo se cerrara de golpe dentro de mí. Las imágenes comenzaron a mezclarse. Una habitación blanca, una silla vacía, una ventana cerrada, mis manos temblando sobre un cuaderno. No te duermas. La frase apareció en mi mente con una claridad violenta. No te duermas, no te duermas, no te duermas. El viento cambió. Al principio fue apenas perceptible, un susurro entre las hojas. Luego trajo consigo un sonido que no encajaba en el bosque. No era el viento, no eran animales, eran voces. Gritos lejanos, superpuestos, deformes, como si muchas gargantas compartieran el mismo aliento. No gritaban palabras claras, pero yo entendía el significado. Decían mi nombre, o lo que quedaba de él. Sentí que debía avanzar, no por curiosidad, no por valor, por obligación. Di otro paso y el cuerpo se negó. No fue parálisis, fue algo más sutil, como si mis músculos recordaran algo que yo había olvidado. La presión en el pecho aumentó y por un instante tuve la certeza de que, si seguía avanzando, algo se rompería para siempre. La silueta en la ventana se movió. No caminó, no cambió de lugar, pero estaba más cerca del cristal. Mi respiración se volvió irregular. El bosque parecía inclinarse hacia mí, como si escuchara una orden silenciosa. Los gritos se acercaron, ya no desde la distancia, sino desde todas partes. Cerré los ojos. Por un segundo vi otra cosa. Luces frías, un pitido constante, manos apretando las mías, una voz que decía que no era el momento. Abrí los ojos de golpe. La silueta levantó lentamente el brazo y apoyó la mano contra el vidrio. Yo sentí el impulso inmediato de imitarla. Mi brazo se movió solo, extendiéndose hacia la cabaña. La fuerza apareció entonces. No me empujó, no me atacó. Me detuvo. Y entendí. No era que algo me impidiera llegar a la cabaña. Era que ya había llegado antes. Y no había soportado lo que vi. El reloj vibró otra vez. 6:17. Los gritos cesaron de golpe. El silencio que quedó fue peor. La silueta retiró la mano del vidrio y, por primera vez, sentí que me miraba directamente, aunque no podía ver su rostro. No había reproche en su postura, no había tristeza. Había paciencia. El bosque exhaló, y entonces supe algo que no quería saber. No estoy intentando entrar a la cabaña. Estoy intentando recordar por qué salí. Esta vez no desperté. Al menos no de la forma en que uno suele hacerlo. Simplemente me di cuenta de que estaba consciente, como si la conciencia hubiera regresado sola a un cuerpo que llevaba tiempo esperando.
No abrí los ojos de inmediato. Había aprendido que ver demasiado pronto nunca era buena idea. El silencio era absoluto. No el silencio del bosque, no el silencio de la casa. Este era distinto. Un silencio interior. Sentí algo bajo mi espalda. No tierra, no hojas. Una superficie firme, demasiado limpia, demasiado recta. Intenté mover los dedos de los pies. No respondieron. Tampoco las manos. Quise entrar en pánico. No pude. El miedo no venía. En su lugar apareció una sensación peor. Reconocimiento. Abrí los ojos. El techo era blanco. Demasiado blanco. Una luz fría caía desde arriba, sin origen visible. No había sombras. No había esquinas. El espacio parecía extenderse más allá de lo que mis ojos podían medir, como si la habitación no tuviera límites definidos. Intenté girar la cabeza. Entonces escuché el pitido. Constante, regular, cercano. El mismo sonido que había perseguido mis pensamientos desde el principio. No venía del bosque, venía de aquí. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la vi. No entró por una puerta. Simplemente estaba allí. Una mujer de espaldas, sentada en una silla junto a una pared que antes no existía. Su postura era rígida, como si llevara demasiado tiempo en la misma posición. No se movía. No respiraba de forma visible. La reconocí antes de ver su rostro. El reconocimiento no fue dulce. Fue devastador. Intenté decir su nombre. El pitido se aceleró. No, dijo ella sin girarse. Todavía no. Su voz no sonaba como en mis recuerdos. Estaba cansada. No triste, no enojada. Cansada de esperar. Te lo prometiste, continuó. Dijiste que no ibas a recordar. Sentí presión en el pecho. No física. Era como si algo se cerrara, como una puerta que había permanecido entreabierta demasiado tiempo. No salió como pensabas, dijo. Nunca sale. Quise preguntar qué había pasado. Quise preguntar cuánto tiempo llevaba allí. Quise preguntar si ella estaba bien. Pero sabía las respuestas. Las había sabido desde el principio. Las había enterrado bajo árboles, bajo notas, bajo sueños repetidos. La primera vez, dijo ella, fue rápida. No sentiste dolor. Dijeron que fue mejor así. La habitación comenzó a distorsionarse. Las paredes se alejaron. La luz parpadeó. Por un instante, vi el bosque superpuesto al blanco estéril. Árboles creciendo desde el suelo pulido. Hojas húmedas cubriendo cables. No aceptaste quedarte, continuó. Dijiste que no era justo. Dijiste que no era el final correcto. Supe entonces que estaba acostado. Supe que no había estado caminando nunca. Te aferraste a mí, dijo, y yo te dejé hacerlo. La culpa llegó de golpe, pesada, aplastante. No como un recuerdo, sino como una herida que nunca cicatrizó. Entendí el bosque, la cabaña, la fuerza que me detenía. No eran castigos, eran acuerdos. Creamos un lugar, susurró. Un sitio donde no tuvieras que aceptar nada todavía, donde el tiempo no avanzara, donde yo pudiera esperarte sin irme del todo. La miré. Por primera vez giró la cabeza. Su rostro era el de la silueta en la ventana. No joven, no vieja, suspendido en un punto imposible. Sus ojos me miraron con una mezcla de alivio y miedo. Pero cada vez te cuesta más volver, dijo. Cada vez olvidas más. El pitido se volvió ensordecedor. Y ahora, continuó, ya no sé si estás saliendo o si yo estoy entrando. El suelo tembló.
Sentí algo moverse detrás de mí. No me atrevía a girar la cabeza. Sabía lo que vería. Algo con mi forma, con mis gestos, con mi voz aprendida. «Te prometiste no dormirte», dijo ella, «porque dormir era soltar». El bosque apareció de nuevo. Esta vez no como visión, esta vez como recuerdo completo. La cabaña no era una trampa, era un umbral. «Uno de los dos tenía que quedarse», dijo, «y tú siempre fuiste el que huía». Sentí lágrimas caer por mis sienes. No pude limpiarlas, no pude moverme. «Aún puedes elegir», dijo ella, poniéndose de pie. «Pero esta es la última vez». La vi caminar hacia la luz, hacia mí. El pitido marcó un ritmo nuevo. 6:17. Por primera vez, avanzó. Y yo entendí el verdadero terror. No es morir, no es olvidar. Es despertar y descubrir que alguien más ha aprendido a vivir usando tu lugar. Abrir los ojos. Esta vez sí. La luz era suave, demasiado suave. No me lastimó la vista, no me obligó a parpadear. El techo estaba sobre mí, conocido, con una pequeña mancha cerca de la esquina que juraría haber visto 1000 veces antes. Estaba en mi habitación, o en una versión de ella. Me incorporé despacio. El cuerpo respondió sin resistencia, sin dolor, sin esa pesadez que me había acompañado durante tanto tiempo. Eso fue lo primero que me inquietó. Me sentía bien. Demasiado bien. Me senté al borde de la cama y apoyé los pies en el suelo. Frío, real, familiar. Todo parecía exactamente como debía ser, y aún así, algo en mi pecho se negaba a relajarse. Miré el reloj sobre la mesa de noche. Funcionaba. Marcaba las 6:18. Un minuto después. Ese detalle debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Me levanté y caminé por la casa. Cada objeto estaba en su lugar. Los muebles, las fotografías, la silla junto a la ventana. Todo coincidía con mis recuerdos, pero ninguno de ellos despertaba emoción alguna. Era como mirar una réplica perfecta de una vida que ya no sentía del todo mía. En la cocina, la taza de café estaba limpia. El cuaderno seguía sobre la mesa, cerrado. Dudé antes de abrirlo. Cuando lo hice, no encontré la frase repetida. Solo una hoja en blanco. Eso me produjo más miedo que cualquier advertencia. Me acerqué a la ventana. El día era gris. No tormentoso, no amenazante, simplemente plano. El cielo parecía una superficie pintada, sin profundidad. Los colores del mundo estaban ahí, pero apagados, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad. Miré mi reflejo en el vidrio. Me vi a mí mismo. O eso creí. Parpadeé, incliné la cabeza. El reflejo me imitó con un ligero retraso, casi imperceptible. Sonreí sin querer comprobar algo. El reflejo sonrió también, pero lo hizo un segundo después de que yo ya había dejado de hacerlo. Di un paso atrás. El corazón comenzó a latirme con fuerza. «No», susurré sin saber a quién. Salí de la casa. El aire exterior olía normal. Demasiado normal. No había rastro del bosque, no había árboles torcidos, no había senderos imposibles. Sin embargo, al fondo del terreno, más allá de lo que recordaba como el límite de la propiedad, vi algo que no debería estar allí. Un claro. No me acerqué. No hizo falta. Supe, con una certeza silenciosa, que si caminaba lo suficiente, los árboles volverían a aparecer. Que el sendero estaría esperándome, que la cabaña seguiría en su lugar. No como una amenaza, como una opción. Sentí algo extraño entonces,
No una presencia detrás de mí, no una voz, sino una ausencia. Como si alguien que siempre había estado conmigo ya no lo estuviera. Por primera vez, entendí lo que ella había querido decir. No había salido. Había sido reemplazado. Regresé al interior de la casa y cerré la puerta. No porque creyera que algo pudiera entrar, sino porque necesitaba comprobar que todavía podía hacerlo. Apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. El mundo seguía. Los sonidos eran correctos. Los objetos obedecían. El tiempo avanzaba. Pero yo ya no sentía urgencia. Y eso fue lo peor de todo. Porque comprendí que la urgencia no era miedo, era humanidad. Me acerqué de nuevo al espejo del baño. Observé mi rostro, los ojos, la piel, las pequeñas imperfecciones. Todo estaba ahí. Pero algo faltaba. No supe decir qué. Tal vez culpa. Tal vez amor. Tal vez la capacidad de mirar atrás y desear haber hecho algo distinto. Apoyé la mano contra el espejo. El reflejo hizo lo mismo, esta vez al mismo tiempo. Sonreí. Y no sentí nada. Entonces lo supe. El bosque no me estaba llamando. La cabaña no me esperaba. El que estaba atrapado ya no era yo. Y mientras me alejaba del espejo, con una calma que no me pertenecía, pensé que tal vez eso era lo que ella había querido desde el principio. Que alguien pudiera seguir viviendo, aunque no fuera exactamente quien debía hacerlo. Ahora la entiendo. No de golpe, no como una epifanía luminosa. Lo entendí de la forma más peligrosa posible, de una manera que tenía sentido. Estaba sentado en la cocina cuando ocurrió. La luz gris entraba por la ventana, constante, estable. El café humeaba con suavidad. Nada temblaba. Nada se superponía. El mundo, por fin, parecía obedecer reglas simples. Pensé en el bosque, en la cabaña, en la mujer. Y por primera vez no sentí miedo. Sentí distancia. Como cuando recuerdas una pesadilla antigua y te preguntas cómo pudo afectarte tanto algo tan absurdo. Los detalles pierden fuerza cuando se los mira desde lejos. Eso fue lo que hice. Tomé aire. Todo encajó. El bosque no era real. La cabaña no existía. La silueta tampoco. Fueron construcciones de mi mente, un mecanismo, un refugio, una forma desesperada de no aceptar lo que ocurrió aquella mañana. 6:17. El accidente, el impacto, el ruido metálico. La explicación estaba ahí desde el principio y yo me había negado a verla porque era demasiado sencilla, demasiado humana. Había sobrevivido. Eso era todo. El cuerpo había seguido adelante mientras mi mente se fragmentaba. El dolor, la culpa, la pérdida, necesitaban un lugar donde existir sin destruirme por completo. Así nació el bosque. Así apareció la cabaña. Así ella encontró una forma de quedarse conmigo sin estar realmente allí. No era un espíritu. No era un intercambio. Era Duero. Me reí en voz baja. Una risa seca, breve. Todo ese terror, para llegar a la conclusión más obvia. Claro. Claro que sí. Me levanté y caminé por la casa. Toqué los muebles, las paredes, abrí cajones. Sentí el peso de los objetos, la solidez del presente. Todo estaba aquí porque yo estaba aquí. Nada me retenía, nada me esperaba. La vida seguía. Frente al espejo del baño me observé con atención. El rostro cansado, las marcas del tiempo, los ojos claros, firmes.
Me vi completo, entero. «Terminó», dije en voz alta. Y fue verdad. Algo terminó. El bosque dejó de surgir en mi mente. La cabaña se volvió un recuerdo borroso, sin textura. La mujer, apenas una sombra emocional, como tantas otras que el tiempo se encarga de suavizar. Me sentí orgulloso de haber sobrevivido, de haber seguido delante, de no haberme quedado atrapado en fantasías. Apagué la luz del baño y regresé a la cocina. El café ya estaba frío. Lo bebí igual. No importaba. Miré el reloj. 6:32. El tiempo avanzaba. Eso era la prueba final. Salí de la casa y cerré la puerta con cuidado. El día gris continuaba, pero ahora no me molestaba. No todo día tiene que ser brillante para ser real. Caminé por la calle. No miré hacia el claro. No fue necesario. El pasado debía quedarse donde pertenecía. Seguí adelante. Y mientras me alejaba, con pasos tranquilos, con la certeza reconfortante de haber entendido todo, algo ocurrió. Nada espectacular, nada evidente. Solo un detalle tan pequeño que habría pasado desapercibido para cualquiera. En el reflejo oscuro de una ventana ajena, mi imagen caminó conmigo. Pero no parpadeó cuando yo lo hice. Y por un instante, solo uno, sonrió, como si acabara de escuchar la mentira perfecta. La cabaña nunca estuvo vacía. Eso es lo primero que debe entenderse. No cuando él soñaba con ella, no cuando la temía, no cuando decidió olvidarla. Siempre hubo alguien adentro. La madera cruje incluso cuando no hay viento, no por vejez, sino por hábito. Como un cuerpo que se acomoda después de haber pasado demasiado tiempo inmóvil. El interior es pequeño, más de lo que él recordaba. Una sola habitación, una mesa, una silla junto a la ventana. La misma silla. La luz amarillenta sigue encendida. No parpadea, no ilumina, solo marca presencia. Ella está sentada ahí. No respira como lo hacen los vivos. Respira como lo hacen los lugares que recuerdan. Lentamente. Demasiado lentamente. Cada inhalación parece arrastrar años. Cada exhalación los devuelve al suelo, a las raíces, a la tierra húmeda bajo la cabaña. Mira hacia la ventana. Desde aquí el bosque se ve distinto, no amenazante, no hostil. El bosque no es un depredador, es un límite, una frontera diseñada para que nadie cruce sin saberlo. Ella sabe cuando él está cerca, siempre lo supo. No por pasos, no por sonidos, sino por el cambio en el aire. Cuando él aceptó la explicación, algo se cerró. No una puerta, un acuerdo. Ella apoya las manos sobre las rodillas. Sus dedos son largos, demasiado quietos. Manos que aprendieron a no moverse porque moverse significaba intentar salir. Y salir nunca fue una opción para ambos al mismo tiempo. «Cardaste», susurra. La palabra no viaja lejos. No necesita hacerlo. La cabaña la escucha. El bosque la absorbe. Durante mucho tiempo, ella fue la silueta. Eso era suficiente. Ser vista sin ser comprendida. Esperar sin llamar. Permanecer sin existir del todo. Él necesitaba creer que era un misterio, algo ajeno, algo que no podía nombrar. Pero ahora él cree haber entendido todo. Y esa es la peor parte. Ella se levanta. La silla queda ligeramente fuera de lugar, como si alguien acabara de levantarse en una casa abandonada. Ese pequeño desorden es lo único que demuestra que alguien estuvo allí. Camina hacia la ventana. Desde aquí puede verlo, aunque él ya no pueda verla a ella. Caminando por la calle gris, seguro, convencido, con el peso exacto de un hombre que cree haber superado algo. Siempre fue así, dice ella.
Cuando te tranquilizas, es cuando más lejos estás. Apoya la mano contra el vidrio. No espera que él la imite esta vez. Ese gesto ya no es necesario, porque ahora no es él quien está cerca del umbral, es lo que camina con él. Ella recuerda el momento exacto en que ocurrió el intercambio. No fue violento, no hubo gritos, no hubo sangre, solo una decisión tomada en silencio justo antes del impacto. Una fracción de segundo en la que alguien tuvo que quedarse y alguien aceptó. La cabaña no atrapaba a las personas, las contenía. Era un lugar para aquello que no debía seguir adelante. Ella observa el reflejo distante del hombre en la ventana de la calle, la sonrisa que no le pertenece, la mirada demasiado tranquila. Aprendió rápido, susurra, mejor de lo que esperaba. La luz amarilla de la cabaña se intensifica apenas un poco, no porque algo vaya a ocurrir, sino porque algo ya ocurrió y está acomodándose. Ella regresa a la silla, se sienta, espera, porque el bosque siempre devuelve lo que no encaja. Y tarde o temprano, cuando la explicación empiece a resquebrajarse, cuando la calma se vuelva pesada, cuando el reflejo deje de fingir, él recordará el camino y la cabaña volverá a aparecer, no como una visión, no como un sueño, sino como lo que siempre fue, el único lugar donde todavía queda espacio para el que nunca salió. El primer error fue pensar que el umbral me estaba esperando. No lo estaba. El segundo error fue creer que el camino se abriría porque yo lo necesitaba. Tampoco ocurrió así. El bosque no responde a la voluntad, responde a las grietas, y yo ya estaba roto. Lo sentí días después de convencerme de que todo había terminado. No fue un recuerdo claro, fue una presión constante detrás de los ojos, como si alguien empujara desde dentro de mi cabeza cada vez que pasaba cerca de árboles demasiado juntos, como si algo tirara de mí hacia atrás. Intenté ignorarlo. Ese fue otro error. La primera señal fue el sonido. No un grito, no un susurro. Un crujido húmedo, lento, que no coincidía con mis pasos. Caminaba, y algo caminaba conmigo, pero con un retraso mínimo, como un eco que no pertenece al sonido original. Esa noche soñé con la cabaña, pero no era como antes. La madera estaba hinchada, oscura, cubierta de algo que no supe identificar. Moho, tal vez, o algo peor. Las ventanas no reflejaban luz, reflejaban movimiento. Sentí, incluso dormido, que alguien respiraba del otro lado del vidrio, con la frente apoyada contra él. Desperté empapado en sudor, y lo supe. El camino había vuelto a abrirse. El tercer error fue regresar creyendo que todavía podía hacerlo. Cuando crucé el límite del bosque, el aire cambió. Ya no olía a tierra ni a hojas húmedas. Olía a metal viejo, a sangre seca, a hospital abandonado. Cada respiración me raspaba la garganta. Cada paso se volvió más difícil que el anterior. No por cansancio, porque el suelo cedía apenas bajo mis pies, como si caminara sobre algo que no terminaba de estar muerto. Algo blando, algo que recordaba haber sido firme. Entonces lo vi. El sendero, más estrecho, más hundido, como una herida abierta demasiadas veces. Y entonces escuché el primer grito. No venía de la cabaña, venía de los árboles. Un grito humano, estirado más allá de lo posible, sin intención de terminar. No era un pedido de ayuda. Era el sonido de alguien que había entendido demasiado tarde. Intenté retroceder. El bosque no me dejó. Las ramas se cerraron detrás de mí, despacio, con paciencia. No como un ataque, como dedos largos entrelazándose. No, susurré.
El bosque respondió con otro grito, más cerca. La cabaña apareció entre los árboles, pero ya no parecía un lugar, parecía una boca. La puerta estaba abierta, nunca antes la había visto abierta. La luz amarilla seguía encendida, pero parpadeaba con un ritmo irregular, como un pulso enfermo. Cada destello revelaba algo distinto, la mesa, la silla y marcas en las paredes. Marcas de uñas, de muchas manos, de muchos intentos. Entré. En cuanto crucé el umbral, el dolor me atravesó. No en el cuerpo, en la cabeza, en la memoria. Recuerdos que no eran míos se incrustaron a la fuerza. Personas entrando, personas suplicando, personas creyendo que podían volver a ser quienes eran. En la silla, de espaldas, estaba ella, o algo con su forma. «Llegaste tarde», dijo. Su voz ya no sonaba cansada, sonaba vacía. «Yo solo quería entender», dije sin reconocer mi propia voz. Ella se levantó lentamente. Cuando se giró, su rostro ya no estaba completo. No porque faltaran partes, sino porque había demasiadas. Rasgos superpuestos, ojos que no parpadeaban al mismo tiempo, sonrisas que aparecían y desaparecían como reflejos rotos. «Eso dicen todos», respondió. «Pero el umbral no devuelve lo que cruza 2 veces». Entonces lo sentí. Respiración en mi nuca, pesada, húmeda. Me giré y me vi, no como un reflejo, no como una sombra, como algo mal hecho, usando mi forma, copiando mis movimientos con un retraso antinatural, como si necesitara verme para saber cómo existir. «Ese eres tú cuando dudas», dijo ella. «Y eso es lo que queda cuando intentas volver». El suelo empezó a hundirse. La cabaña crujió como si algo enorme se acomodara debajo. «Por favor», susurré. Ella negó lentamente con la cabeza. «El umbral no es una puerta», dijo. «Es una decisión». Mi doble sonrió y dio un paso hacia mí. En ese momento entendí el último error. Creí que el miedo todavía podía salvarme. El bosque gritó una vez más, y luego todo quedó en silencio. No morí. Eso fue lo primero que entendí. La muerte habría sido un corte limpio, un final. Esto no lo fue. El silencio llegó, sí, pero no como descanso. Llegó como una presión constante, como si el mundo hubiera cerrado los ojos, sin desaparecer del todo. No puedo moverme. No tengo cuerpo. O tal vez lo tengo, pero ya no responde a la idea que yo tenía de él. Intento respirar y descubro que no es necesario. El aire no entra ni sale, pero la sensación de asfixia permanece, como un recuerdo automático que nadie se molestó en borrar. No hay arriba ni abajo, no hay luz, no hay oscuridad. Hay espacio, un espacio demasiado estrecho para no tener forma. Entonces empiezo a escuchar. No sonidos claros, no voces completas, fragmentos, ecos mal colocados, como si alguien hubiera grabado momentos de una vida y los reprodujera sin orden, superpuestos, demasiado cerca. Un reloj. No lo veo, pero lo oigo. Marca una hora, que no cambia. No 6:17, algo peor. Una hora sin números. Siento un tirón, no físico, algo más íntimo, como cuando recuerdas un nombre que está a punto de salir y no lo hace. Me doy cuenta de que estoy siendo estirado, repartido en capas. Comprendo entonces dónde estoy. No estoy en la cabaña. Estoy dentro del umbral. Y el umbral no es un lugar, es un estado, donde todo lo que fuiste sigue ocurriendo al mismo tiempo. Veo sin ojos. La cabaña aparece y desaparece alrededor de mí, como una imagen mal sincronizada. La silla, la mesa, la luz amarilla. Pero ahora están demasiado cerca,
como si el espacio se hubiera encogido. Las paredes respiran, no como un ser vivo, como algo que recuerda haberlo sido. Siento manos, no tocándome, atravesándome, manos que buscan bordes, límites, algo sólido a lo que aferrarse. Reconozco el pánico en ellas, porque es el mío. Me doy cuenta de algo horrible. No soy el único aquí. Nunca lo fui. Intento gritar. El grito ocurre, pero no sale. Se queda conmigo, rebotando, deformándose, convirtiéndose en ese sonido que antes escuché en el bosque. Ahora lo entiendo. Ese grito era yo. Era todos. Algo cambia. Siento movimiento, no el mío, el de afuera. La conciencia se tensa, como si algo se acercara a una membrana invisible. Y entonces lo veo, a él, caminando, viviendo, mi vida. No desde un espejo, desde dentro de sus ojos. Veo lo que ve, siento lo que siente, o mejor dicho, lo poco que siente. Todo es más simple para él, más liviano. Las decisiones no pesan, los recuerdos no duelen, porque el dolor está aquí, conmigo, con nosotros. Intento llamarlo. No puedo pronunciar su nombre, porque ese nombre ya no me pertenece. La mujer aparece, no como antes. Ahora está fragmentada en reflejos, repetida en superficies imposibles. No se acerca, no se disculpa. Me observa con una calma que solo tienen los lugares que cumplen su función. «¿Todavía piensas?», dice. «Eso significa que aún no te integras». Quiero preguntarle cuánto tiempo pasará. Ella inclina la cabeza. «El tiempo no entra aquí», responde. «Solo las dudas». Entonces lo comprendo. Cada vez que él duda, yo siento un tirón. Cada vez que se mira en un reflejo, algo de mí se estira hacia la superficie. No estoy atrapado por castigo. Estoy anclado. Soy el peso que lo mantiene estable. Y si alguna vez deja de dudar, si alguna vez olvida por completo, yo desapareceré. No liberado, disuelto. El silencio vuelve, pero ahora sé lo que es. No es ausencia de sonido, es la suma de todas las voces que ya no pueden hablar. Y mientras la cabaña respira a mi alrededor, mientras las paredes se contraen un poco más, entiendo la última verdad que nadie dice en voz alta. El umbral no separa mundos, separa conciencias, y algunas no salen enteras. Empieza con un fallo pequeño, tan pequeño que nadie más lo notaría. Él, mi doble, se detiene frente a un espejo que no recuerda haber mirado antes. No ocurre nada extraño al principio. El reflejo lo imita con precisión, parpadea cuando debe, respira cuando debe, pero algo se retrasa. No lo suficiente como para alarmarlo, solo lo suficiente como para incomodarlo. Siente una presión en el pecho, una duda sin forma, una sensación que no puede nombrar. Yo la siento también, aquí dentro. Esa duda es un tirón brutal, como si alguien intentara arrancarme de donde estoy anclado. Por primera vez, desde el silencio, me muevo. No hacia afuera, hacia arriba. El umbral responde, la cabaña cruje, las paredes se expanden apenas, como si respiraran al revés. La mujer levanta la cabeza, ya no me observa con calma. Hay algo nuevo en su expresión, atención. Está empezando a recordar, dice, no como advertencia, como diagnóstico. Él empieza a soñar con el bosque, no como antes. Ahora lo sueña desde arriba, como si lo mirara desde un lugar imposible.
Ve el sendero, ve la cabaña, ve la luz amarilla parpadeando, con un ritmo que reconoce, sin saber por qué. Se despierta con la palabra umbral en la boca. No sabe qué significa, pero la dice en voz alta. Y eso basta. Aquí dentro, algo se rompe. No una pared, una conexión. Siento como una parte de mí se libera. No lo suficiente para salir, pero sí para empujar. Por primera vez, el peso se desplaza, el equilibrio falla. La mujer camina hacia la ventana, mira afuera. No debía ocurrir tan pronto, murmura. Él vuelve al bosque sin saber por qué. No lo decide, simplemente se encuentra caminando. El cielo está gris, plano, sin profundidad. El mundo tiene ese aspecto apagado que precede a las grietas. Cada paso lo acerca al claro. Cada paso hace que yo exista un poco más. Cuando ve la cabaña, se detiene. Esta vez, la puerta está cerrada. Eso lo tranquiliza. Eso lo condena. Apoya la mano en la madera y recuerda, no todo, solo lo suficiente. Recuerda el miedo. Recuerda la silueta en la ventana. Recuerda haber querido entrar y no poder. La duda lo atraviesa. Aquí dentro, yo grito. No con sonido, con presencia. El umbral vibra. La mujer se gira hacia mí. Si sale, dice, tú desaparecerás. La miro. Entonces déjame salir, respondo, o déjalo entrar de verdad. Ella guarda silencio. Por primera vez, él abre la puerta. La cabaña está vacía. No hay mesa, no hay silla, no hay luz, solo espacio y un espejo al fondo. Se acerca. El reflejo no lo imita. El reflejo me mira. Por un instante, uno solo, estamos completos. No dos, uno. El mundo contiene el aliento. Entonces ocurre la decisión final. No hay lucha, no hay gritos, no hay monstruos. Solo aceptación. El reflejo sonríe y da un paso atrás. Yo doy uno adelante. El umbral se cierra. Despierto en el suelo de la cabaña. Tengo cuerpo. Duele. Respiro. El aire quema. La puerta está cerrada. La mujer ya no está. Salgo. El bosque permanece inmóvil. No respira. No observa. Camino fuera del claro. El mundo vuelve a tener profundidad, colores, peso. En la distancia, alguien camina por la calle gris. Mi antiguo cuerpo, mi antiguo reflejo. Se detiene, mira una ventana. Por un segundo, su imagen no sonríe. Luego sigue caminando. Yo no lo sigo, no vuelvo, porque ahora sé la verdad completa. El umbral no castiga, no elige, solo corrige desequilibrios y siempre deja algo atrás. A veces un reflejo, a veces una conciencia, a veces una historia.